Así es que vamos entonces. Ahí está, mire. Pablo, dice la palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, añade bendición a tu palabra y bendice a cada uno de tus hijos que ahora están conectados. Gracias Dios, gracias Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, la carta de Corinto. Amados hermanos, fíjense que para poder entender por qué Pablo escribió esta carta y por qué Pablo toca todos los problemas que la iglesia de Corinto, que en la carta se refiere a la iglesia de Corinto, es de entender qué tipo de iglesia y qué tipo de lugar era Corinto, porque eso es importante. No vamos a ahondar mucho, sino que vamos a decir, a explicar aspectos bien generales. Por ejemplo, Grecia estaba dividida en dos porciones, ¿verdad? Geográficamente hablando. La parte sur, es decir, el Peloponeso, estaba unida a la parte norte a través de un istmo, es decir, una fracción, una franja de tierra delgada. Entonces, si querían llegar de un lado de Grecia al otro lado de Grecia, era por esa parte, por esa porción pequeña, o si no, había que dar una vuelta a través del mar, 400 kilómetros había que navegar en un mar que era sumamente peligroso. Entonces, era preferible pasar a través de esa franja, de ese istmo, y llevaban, y fíjense que era increíble, todo el tráfico de personas, todo el tráfico de mercadería, todo lo que se quería hacer llegar de un lado de Grecia al otro tenía que pasar por allí. Es una, como les explico, una franja pequeña como de 7 kilómetros. Pues cerca de esa franja estaba la ciudad de Corinto. Entonces, Corinto era, oiga bien, era una ciudad sumamente transitada y de todos lados, de todo tipo de culturas, de todo tipo de creencias. Y como pasa en todas las lugares, en todas las ciudades portuarias, ¿verdad? Siempre hay todo tipo de vicios, siempre hay apertura a muchas cosas, a muchas culturas. No todas son malos, pero hay muchísima maldad. Y aquí, en esta ciudad de Corinto, había una acrópolis. Acrópolis, todas las ciudades griegas principales tenían una acrópolis. Acrópolis quiere decir ciudad alta, lugar alto. Entonces, era un lugar que era apartado y estaba destinado primero si acaso había una guerra o sitiaban la ciudad. Estas ciudades tenían la suficiente capacidad para albergar a toda la población de Corinto. Entonces, se llamaba Acrocorinto. Allí tenía ese lugar, pero también dentro de ese lugar había un espacio grandísimo, un templo de la diosa Afrodita. Y en ese lugar habían 1000 sacerdotisas, que lo que ellos hacían eran 1000 prostitutas que servían por supuestamente cultos espirituales que tenían que ver con el sexo. Corinto era una ciudad llena de mucha corrupción, de tal manera que en esos tiempos había una palabra griega, una referencia griega, que es más o menos como corintizar, es decir, como alguien que se comportaba como un Corinto, o sea, hablando de la depravación moral o amoral de una persona, ¿verdad? Entonces, realmente Corinto era un problema, pues era un problema para alguien que quería tener una vida espiritual, alguien que quería estar unido con el Señor, quería tener una vida que agradara a Dios. Corinto era un problema, ¿verdad? Pero, amados hermanos, allí Dios permitió que se sembrara, y esa es la situación, pues, que Dios busca que las personas le conozcan sin importar dónde éstas se encuentran, ¿verdad? Y allí Pablo inició la iglesia de Corinto. Después de Pablo estuvo Apolos, estuvo Pedro también hay un tiempo, ¿verdad? Pero por el mismo lugar, por la misma idiosincrasia del lugar, pues había
mucha depravación dentro de la iglesia, había muchos problemas dentro de la iglesia, porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando venimos al Señor, nuestra vida debería de cambiar, ¿verdad? Pero muchos queremos traer el mundo o nuestro estilo de vida pasado, nuestras costumbres pasadas, nuestros hábitos carnales, los queremos traer a la iglesia, y eso, mis queridos hermanos, nos trae muchos, pero muchos problemas. Entonces Pablo escribe a la iglesia de Corinto. De hecho, son dos cartas a la iglesia de Corinto, y se presume que hubo una tercera que está perdida para nosotros, no para el Señor, ¿verdad? Pero que fueron dirigidas para amonestar, porque esta es una carta correctiva a la iglesia, ¿verdad? Pablo quería corregir todas las cosas que se estaban haciendo mal. Y entre los temas que toca la carta, amados, está la unidad que debe haber dentro de la iglesia, porque el hecho de que hubiesen tres grandes líderes, ¿verdad? Imagínense que por un tiempo seguido estuvo Pedro, estuvo Pablo, estuvo Apolos, y entonces esto trajo, en lugar de traer más fuerza y unidad, trajo divisiones dentro de la iglesia. Entonces Pablo comenzó a tocar este tema de la unidad de la iglesia, habla de la condición de los siervos, habla de la moralidad, habla del matrimonio, de la libertad a la cual hemos sido llamados, que no se traslade en que no se convierte en un libertinaje, habla del lugar de los hombres y de las mujeres dentro de la iglesia, habla de la cena del Señor, habla de los dones espirituales. Aquí vamos a estar hablando un poquito más adelante en el desarrollo de la carta, vamos a estar hablando sobre los dones espirituales. Esperamos en el Señor que nos dé la suficiente sabiduría para poderlos tocar. Habla de la resurrección, habla sobre un tema bien importante que es la mayordomía, ¿verdad? Mi responsabilidad como mayordomo de todos los bienes que el Señor nos da. Así es que, amados, así comienza la carta, y esto es una pequeña introducción para que nosotros podamos tener una idea de la cosmovisión cada persona de Corinto. Y como les digo, había personas que sí habían conocido al Señor y trataban de vivir como Dios deseaba que se vivieran, pero también habían personas que llegaban a la iglesia, quizás habían hecho alguna profesión de fe, pero su corazoncito estaba entre dos mundos, ¿verdad? Entre dos pensamientos. Así como dice el profeta, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Un pie en el mundo, un pie en el Señor. Entonces así no se avanza, así no se crece. Entonces Pablo quería corregir todas estas cosas. Entonces, amados hermanos, ahí comenzamos. Y de nuevo pongo el primer versículo, el versículo número 1, para que lo vayamos viendo por partes. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjese que el apóstol Pablo primero se identifica. Ahora, en este tiempo, nosotros cuando escribimos una carta, sea que la escribamos o sea que la digitemos, al final ponemos nuestro nombre. Pero en los tiempos de Pablo, la persona que escribía se identificaba. Por ejemplo, Pablo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Entonces, esa era la costumbre en ese tiempo. Y fíjense que Pablo se identifica por lo que él era: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué era importante que Pablo se identificara como apóstol de Jesucristo? Fíjense que Dios escogió a los apóstoles para que trabajaran en el establecimiento y la formación de iglesias. Después de ese tiempo del apostolado, ¿verdad? Que los apóstoles un número fijo de personas. Es decir, el Señor Jesucristo escogió 12, de los cuales se perdió uno, que era Judas, luego se agregó Matías, y después el Señor Jesucristo agregó también a Pablo. Entonces podemos decir que los 12, apartando a Judas, incluyendo a Matías y Pablo, la iglesia solo ha tenido 13 apóstoles. Era importante el cargo de ellos y el poder con que ellos actuaban, porque dice la Escritura que la iglesia se soporta a través de los profetas y de los apóstoles, es decir, de su enseñanza. Por eso es que nosotros creemos que ya no hay apóstoles a ese tiempo, desarrollando el ministerio que ellos desarrollaron. Dios les dio poderes que ahora, no es que Dios no obre, pero estas personas oraban y toda la gente sanaba.
Pero ahora usted ve que oramos y todas las personas oran y aún los que aquí se llaman apóstoles oran y la gente no sana, o tal vez de repente sanan, de repente no sanan, pero los apóstoles cuando oraban, toda la gente sanaba. ¿Por qué? Porque su poder, el poder que venía de Dios, pues, era para identificar y para testificar de su palabra. Entonces, cuando ya la palabra ya se estableció, ya se escribió, ya no fue necesario que el hombre tuviese en sí mismo todo el poder que tenían los discípulos, y llegamos a este tiempo donde quien obra siempre es Dios. ¿Verdad? En ese tiempo el discípulo oraba, y las personas sanaban. ¿Verdad? Por ejemplo, Pedro cuando les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el inválido se levantó. Y ahora oramos, y por fe oramos. Y Dios, cuando Él lo desea, obra. No es por falta de fe, porque de repente uno se entristece, ¿verdad? Y a veces al principio yo, cuando recién convertido y recién que me habían puesto de algún tipo de liderazgo, hasta me daba no sé qué pues orar, porque mucha gente no sanaba a través de la oración. Pero después fui entendiendo que ya no es con el poder de los apóstoles, sino que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, pero en la voluntad de Dios. Y que Dios no siempre nos va a sanar, sino que todo lo que nos acontece a nosotros, todos los problemas, todas las enfermedades, las dificultades, las bendiciones, todo tiene un propósito del cual Dios tiene todo controlado. Entonces, Pablo aquí se identificaba como apóstol para subrayar, digámoslo así, la autoridad que él tenía, porque Pablo venía a corregir la iglesia de todos los problemas que vamos a ir viendo que la iglesia adolecía. Tanto que Pablo les dice allí en el capítulo 5, les dice que tienen tantos problemas los cuales ni siquiera se nombran dentro de los gentiles. Es decir, esos problemas no se veían ni siquiera en medio de los gentiles, ¿verdad? Entonces, Pablo realmente tiene que mostrar su autoridad. Entonces, amado, por esa razón es que Pablo se identifica como apóstol, y además él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él no se propuso para ser apóstol. Si usted se recuerda, Pablo era perseguidor de la iglesia. Más adelante Pablo dice que es el menor de los apóstoles, que es el menor de los salvos, ¿verdad? Porque persiguió a la iglesia y a través de él murió muchos cristianos. Algunos historiadores se han atrevido a comentar que a través de Pablo murieron más de 2000 cristianos a través de la persecución que Pablo hizo a la iglesia hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Luego, en el mismo versículo 1, vea, dice, y el hermano Sóstenes. Pablo habla de la persona quien probablemente escribió la carta. Pablo la dictaba y Sóstenes la escribía, ¿verdad? Este Sóstenes, según el libro de los Hechos, pues él había sido judío y era líder de una sinagoga, pero que después él se convirtió. Entonces, amados hermanos, vemos que aquí Pablo se está identificando con su autoridad apostólica, y está identificándose en esa autoridad que fue dada por llamado ¿cómo se llama? Llamado del Señor. Aquí hay un punto bien importante en el versículo 2. Mire, se lo pongo en su pantalla, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hasta ahí vamos a leer en este momento. A la iglesia de Dios que está en Corinto. No dice a la iglesia de Corinto, sino que habla la iglesia de Dios. Porque, amados, todos los creyentes, oiga bien, todas las iglesias, no solamente la iglesia de Corinto, sino que todas las iglesias que están en el mundo, perdón, son de Dios. Somos la iglesia del Señor. Como lo vamos a ver más adelante, hemos sido comprados
por precio. Así, eso es lo que nosotros somos. Somos de Dios, propiedad de Dios. Por eso es que Satanás no puede hacernos nada ya. ¿Por qué? Porque somos de Dios. No puede quitarle nada, no puede dañarnos Satanás porque porque somos propiedad de Dios y el poder de Dios está en nosotros para cuidarnos, para ayudarnos, para permitirnos crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y luego dice algo bien importante. Oiga, vea y ponga atención a esto. A los, mire, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre. Oiga esto, a los santificados en Cristo Jesús, uno, dos, llamados a ser santos. Yo quiero explicarle varios detallitos en esto. Son dos palabras. Los santificados, llamados a ser santos. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando se habla de un cristiano, hablamos de una persona que ha sido justificada. No una persona que es justa, sino que Dios lo ha hecho justo. Ha tenido la acción de alguien exterior para darle esa calidad, ¿verdad? En este caso, amados, Dios nos ha santificado. Y esto es importante, fíjense. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 11, se los leo así nada más rapidito. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, está hablando el que santifica, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice, nos enseña a los santificados en Cristo Jesús. En Hebreos, dice el versículo 10 de Hebreos, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que Dios nos ha hecho santos a través de Jesucristo. A través de la ofrenda de Jesucristo, Dios nos ha dado esa calidad. Delante de Dios, amados hermanos, delante de Dios, usted es santo. Es decir, que todas las personas salvas, oiga esto, son santas. Ay, yo no, pastor, pero es que yo la verdad es que yo soy algo pícaro, yo soy así. Es cierto, no somos perfectos, todos tenemos nuestros líos, todos tenemos nuestros errores, pero la acción que Dios hizo sobre nosotros a través de Jesucristo nos santifica. A partir de allí, amados hermanos, usted y yo tenemos un llamado. Y ese es algo que casi ya no se toca dentro de las iglesias. Estamos llamados a ser santos. Es decir, que eso espiritual que Dios hizo en nosotros, nosotros lo tenemos que exteriorizar. Nosotros no hicimos nada para ser santos más que creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. A partir de allí, el Espíritu Santo nos mueve a que seamos diferentes. Allá por el capítulo 6 de la carta a los Romanos habla de que nosotros ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que los presentemos ahora como instrumentos de justicia. Es decir, que nosotros que ahora espiritualmente hemos sido santificados, tenemos que presentarnos como santos. Ahora tenemos que comenzar a cambiar nuestra vida. No es que vamos a ser perfectos o nos vamos a hacer los santurrones, no. Los cristianos somos personas comunes y corrientes con un llamado diferente. Y eso es lo que hace emocionante, sí, pero difícil. Difícil porque estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo que tiene hábitos carnales, deseos carnales. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros pensamos, oiga bien, pensamos en nuestra santificación constantemente, entonces vamos a ir evitando ciertas cosas en nuestra vida que ofenden a Dios y ofenden nuestro testimonio. Pienso yo, amados hermanos, que la vergüenza más grande de un cristiano es cuando se ha encontrado en pecado, le recuerden quién es su Padre. Le recuerde quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios deberíamos nosotros de comportarnos como
Dios requiere que nosotros nos comportemos. Pero fíjense, hay una anécdota de un pastor y su hijo, que el hijo pues no estaba muy contento en la iglesia y salió con sus amigos y a través de andar con sus amigos, ya sabe usted cómo se anda, que tomando, se metieron a un lugar, ¿verdad? Una tienda y decidieron robarse unas cosas porque se les había acabado el dinero robaron licor y en medio de eso los encontraron y llamaron a la policía, pero como eran menores de edad, pues la policía llamó a sus papás para que el papá fuera a traer al muchacho. Y entonces cuando el papá llegó, el papá contestó la llamada y dijo, no, estar equivocado algo. Entonces pensando que era equivocado, se llevó a los amigos que también eran pastores, amigos con los que estaba jugando golf. Y entonces llegaron a la estación de policía. ¿Y cuál fue la sorpresa del papá? Que a pesar que le habían advertido que su hijo estaba en la cárcel por ladrón, cuando llegó el papá y estaban sus amigos, trajeron a su hijo y entonces el papá se sintió avergonzado porque a su hijo lo iban a ver los otros amigos. No tanto por él, sino que por el mismo hijo que se iba a sentir mal. Pero el hijo se sintió mal porque debiendo ser un hijo que honre a su papá, lo avergonzaba. Sin embargo, el papá le mostró que sin importar la situación en la que estaba, él no dejaba de ser su hijo. Y si un padre, como todos nosotros, puede seguir amando a su hijo, aunque su hijo se meta en líos, amados hermanos, nuestro Padre Celestial igual. Dice el Señor Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno. Entonces Dios no, Dios sabe quiénes somos, Dios nos compró con su sangre, Dios no renuncia a nosotros. La Biblia dice que Él tiene el compromiso de terminar la obra que comenzó en nosotros, ¿verdad? Llevarla hasta el fin. Entonces el Padre no renuncia a nosotros y también dice la Escritura que nadie le va a arrebatar de sus manos, de las manos de Jesucristo, lo que el Padre le ha dado. Entonces, como hijos de Dios, nosotros hemos sido santificados, pero también como hijos de Dios, si no estamos llamados, amados hermanos, estamos llamados a caminar como Dios anduvo. Eso es tremendamente importante. Y fíjense que va a ser mejor cuando nosotros lo mantengamos en nuestra mente. Cuando nosotros perdemos de vista quién es nuestro Padre, amados hermanos, pues comenzamos a comportarnos como todos los demás. Y ese es un problema, amados. Ese es un problema. Fíjense que en Primera de Pedro, capítulo 15, dice lo siguiente. Lo voy a poner en su pantalla. Y vea lo que dice acá. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque el escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que, amados hermanos, ahí estamos nosotros llamados, oiga, llamados, usted y yo, llamados a comportarnos diferente. Pastor, ¿y cómo puedo yo lograr esto? Mire, usted y yo estamos en medio de un mundo que no ama a Dios, que no quiere hacer las cosas de Dios. Así estuvimos nosotros hace un tiempo, andábamos en el mismo, tal vez unos más y otros menos, ¿verdad? Pero total estábamos lejos de Dios. Pero cuando nosotros vinimos a Dios, pasó algo. Cuando creímos en Él, oiga bien, por favor, cuando nosotros creímos en Dios, su sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados nos limpió de los pecados
y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. A partir de ese momento nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo y vamos dando los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cada uno tenemos que irlos dando poco a poco, aunque la Biblia dice que son el fruto del Espíritu Santo es, y comienza a hablar de los 9 como uno solo, porque es un solo paquete, pero el Espíritu Santo nos va ayudando. El orar, el leer la palabra de Dios, amados hermanos, el congregarse y el tener en nuestra mente el deseo de poner en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo, nos va ayudando, amados hermanos, nos va ayudando a ser mejores. Entonces, allí usted y yo estamos, mi querido hermano, estamos llamados a ser diferentes, pastor, pero es que es imposible. Tiene razón, porque es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. Y eso es precioso, amados hermanos, ¿por qué? Porque Él nos ha prometido ayudarnos y nos ayuda. Nos ayuda. Así usted, sin importar la edad, si usted sea jovencito o no, tenemos la promesa de aquel que nos va a ayudar a que todas las cosas nos salgan bien, a poder honrar a Dios en todo sentido, amados hermanos. Y por eso, amados, tenemos que buscar la ayuda de Dios, pero tener eso en mente, que usted y yo somos llamados, oiga bien, somos llamados a comportarnos mejor, a honrar a Dios. Así como nuestro Padre es santo, nosotros tenemos que buscar honrar su nombre. Entonces volvamos al texto donde nos quedamos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, oiga esto, y aquí hace otra vez, aquí hace la diferencia. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, oiga esto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vea esto que Pablo les está haciendo referencia. No les echa en cara y los regaña de un solo y les dice las cosas que él quiere corregir inmediatamente, sino que Pablo ocupa una forma bien inteligente, amados hermanos. Motiva a las personas, motiva a los oyentes por quiénes son y más por el comportamiento que tienen. No viene y los regaña, sino que les dice, ustedes son de Cristo. Ustedes son santificados en Cristo y ustedes son llamados a ser santos con todos los santos del mundo, les está diciendo. Entonces, habían santos que en ese tiempo como Pablo, como Pedro, como un montón de personas entregadas al Señor, y les dice, pues así somos llamados todos. De hecho, Pedro dice que nosotros, hablando de los discípulos, que tienen la misma fe que todos los cristianos, que todos los demás que creen en Cristo. Entonces dice que usted y yo tenemos la misma fe de Pedro, la misma fe de Pablo, la misma fe de todos estos grandes hombres en el Señor. Entonces Pablo primero les dice, ustedes son de Dios, ustedes cuentan con Dios, ustedes tienen el favor de Dios, ustedes tienen la gracia de Dios, que es eso, el favor de Dios. Entonces, de allí nos recuerda, y eso es lo que usted tiene que hacer, recordar quién es usted. Ya no se preocupe, si usted es creyente, ya no se preocupe del infierno, ya no se preocupe del castigo, no, piense en usted, piense quién es usted. Sí hay consecuencias cuando nos portamos mal, sí, definitivamente que si nosotros en lugar de honrar a Dios sembramos para la corrupción, para la carne, pues de la carne dice la Escritura que obtenemos muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero sin importar, amados hermanos, nuestro pasado, usted y yo hemos sido redimidos por Dios, rescatados por Dios. Segunda de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Todas, así, todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa nueva vida, la vida de Dios en nosotros para ayudarnos, amados hermanos, a salir adelante, a crecer, a tener en mente nuestra santificación, perdón.
para que nosotros no veamos tan difícil el comportarnos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, amado, usted no importa que usted sea nuevo o que usted sea un cristiano de hace años, usted vale lo mismo delante de los ojos de Dios. Y el poder de Dios está en usted y el Espíritu Santo está en usted. No hay nadie más santo que otra persona. No hay nadie más salvo que otra persona, mejor dicho. Usted es salvo, lo más salvo que se puede ser. Ustedes al recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, tiene la ayuda del Espíritu Santo. Debe permitirle al Espíritu Santo que mejore su vida. ¿Y cómo? Orando, ya dijimos, leyendo la Biblia, congregándonos. Entonces, de esa manera, amados hermanos, nosotros vamos a ir mejorando nuestra vida. Entonces, vean el versículo 3 y con este vamos a concluir en esta noche. Dice, oiga esto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga esto, por favor, que este es el deseo de Pablo para la iglesia. No les está reclamando hasta este momento. Pablo no les está haciendo ningún tipo de reclamo por su comportamiento, que ya, perdón, que ya vamos a ver más adelante, que es un comportamiento que tiene mucho que desear, ¿verdad? Que deja mucho que desear. Pero Pablo les dice, gracia. ¿Y qué es gracia? Es el favor de Dios. ¿Y qué es paz? Es uno de los frutos del Espíritu. O sea, Pablo les está diciendo que cuenta con el favor de Dios. A pesar, mis queridos hermanos, a pesar de que su testimonio no era el mejor. Y fíjense que más adelante vamos a ver que Pablo muestra que la iglesia de Corinto tiene muchas bendiciones del Espíritu Santo. Sin embargo, les dice que son niños. Es decir, que estaba la presencia de Dios en ellos, pero ellos no aprovechaban esa presencia para crecer, para ser mejores creyentes, sino que se divagaban en muchos deseos carnales. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces dice, gracia y paz. Ya explicamos, gracia es el favor de Dios y paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A partir de ahí el apóstol Pablo comienza a mencionar, primero comienza a mencionar la vida de la iglesia de Corinto y de ahí comienza el detalle para mostrarles cuál es el camino que deben andar. Amados hermanos, yo le invito a usted de todo corazón que no sé cómo usted se encuentre, no sé lo que usted piense, no sé si usted siente que es un buen creyente o no es un buen creyente, que si usted tiene pensamientos de santificación o no, o tiene el propósito de ser mejor, digamos lo más sencillo, tiene el propósito de ser mejor, pero yo le quiero decir algo, si usted tiene el deseo de ser mejor para el Señor, Dios ha puesto ese deseo en su corazón. Y no lo vea muy lejos. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Tiene el favor de Dios para con usted. Amados, pero usted me dirá, pero es que ¿cómo voy a tener el favor de Dios? Mire los problemas que estoy pasando. Esos problemas, amados hermanos, al final de cuentas, nos lo enseña Santiago, nos lo enseña Pedro, que nos ayudan a nosotros a ser cada día mejores. El enfrentar las pruebas, las dificultades, el soportar las tentaciones y no apartarnos de la vida cristiana y por el contrario crecer en medio de esas pruebas, nos ayuda a cada día ser mejores. Amados hermanos, vamos a ir viendo temas preciosos dentro de esta carta, pero lo más importante es esto. Primero, que somos la iglesia de Dios. Usted y yo, no importa cuántos años tenga de creyente, no importa si usted tenga un mal o buen testimonio, si usted es creyente, si usted le ha entregado su corazón al Señor, amados, usted es de Dios, no es de nadie más. Pero también recuerde que usted y yo estamos llamados, hemos sido santificados por Dios. Dios nos hizo santos a través de Jesucristo, pero inmediatamente nos enseña que usted y yo no solamente hemos sido santificados, sino que lo que espiritualmente Dios hizo en nosotros, Él nos manda, nos llama a que lo materialicemos, es decir, que nuestra fe la traigamos a las obras. Así como Santiago dice, Santiago nos hablaba sobre nuestra fe y nos mostraba que debíamos nosotros probar nuestra fe en relación a nuestras obras. Entonces, amados hermanos, también recuerde que
somos parte de toda la iglesia, el cuerpo de Cristo de todo el mundo. Y si ahora usted siente que no tiene el mejor testimonio, eso no lo hace menos hijo de Dios. Porque es Dios quien nos tomó, Dios quien nos adoptó, Dios quien nos ha salvado. Ahora de aquí en adelante, amados hermanos, tenemos nosotros que empezar a buscar honrar a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a su palabra, vamos a orar. Si tenemos pecados, dice la Escritura, tenemos a Jesucristo el justo. Y yo le dejo un versículo, ¿verdad? Que siempre es importante que un creyente lo pueda tener dentro de su corazón, porque en verdad no hay ah, ningún cristiano que no peque, ¿verdad? Dice el Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Le dejo este versículo, amados hermanos. Este es el último que vamos a ver. Si usted siente que no tiene una vida que honre a Dios, si usted siente que se ha equivocado demasiadas veces, si usted siente que no le ha dado la importancia a su vida cristiana hasta este momento como la debería de dar, pues yo le dejo este versículo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es ese Él? Es el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tiene mal testimonio? Hoy hay solución. Siente que no tiene mucha fe, hoy hay solución. Siente que no ha honrado al Señor como lo debería hacer, eso puede cambiar a partir de ahora. Y en la medida que usted vaya confesando sus pecados delante de Dios constantemente, dice, Él nos va a perdonar de nuestros pecados y además nos va a limpiar de toda maldad. Nos va a ir haciendo poco a poco, nos va a ir ayudando a ser mejores según su voluntad. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlo ahora a que lea esta carta, que avance usted en los versículos para que en los temas que vayamos a ver más adelante, pues nos sintamos ya con la palabra conocida, con la Biblia conocida y no sea difícil ni para usted ni para ninguna persona y usted pueda ir asimilando un poquito más y vaya creciendo en el conocimiento del Señor. Porque fíjense que cuando nosotros crecemos en el conocimiento del Señor, lo que crece más en nosotros es el conocimiento de su amor. Pablo decía que él oraba porque lográramos entender lo alto, lo profundo del amor de Dios. Porque cuando nosotros conocemos el amor de Dios de esa manera, pues somos cristianos firmes. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad en esta noche por estar con nosotros. Permítame orar por usted, permítame pedirle al Señor que Dios le bendiga. Si usted no ha recibido a Cristo, amados hermanos, puede hacerlo, mi amigo. Si usted no ha recibido a Cristo, puede invocar su nombre y recibirlo de esta manera. Una sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Permítame orar por usted. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la palabra que nos has traído ahora y gracias por la vida de cada una de las personas que ahora estuvieron conectados, Señor. Permite, Dios, que lo que se enseñó pueda ayudarles a crecer.